En una pequeña noticia de periódico aparece una palabra, una sola palabra, una breve palabra, una palabra que parece explicar una muerte. La noticia dice que el hombre muerto era vicioso. Nada más. No explica qué significa, no presenta pruebas, no describe conductas. Solo esa palabra. Y sin embargo, parece suficiente. Porque después de leerla, la pregunta deja de ser ¿quién lo mató? La pregunta empieza a ser otra. ¿Qué hizo para merecerlo? El hombre se llamaba Ramírez. Murió después de una agresión en una calle de Quito. No murió por un disparo, no murió por un arma. Murió a puntapiés. Golpeado brutalmente, pisoteado hasta morir. Pero lo inquietante no es la violencia. Lo inquietante es qué ocurre después. Nadie parece demasiado interesado en investigar el crimen, porque la noticia ya ha dado una explicación. Ramírez era vicioso. Soy Carlos Vaca Mancheno, abogado penalista, y esto es Crímenes Escritos, donde la literatura y el derecho penal se encuentran con la justicia para explorar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una sociedad cree que la víctima merecía su destino? El autor de esta historia, de este cuento, es Pablo Palacio, uno de los escritores más provocadores de la literatura ecuatoriana. Palacio escribió en los años 20 del siglo pasado. Mientras muchos autores de su época describían paisajes o tradiciones, Palacio se interesó por algo mucho más inquietante: los mecanismos ocultos de la sociedad, el prejuicio, la hipocresía, la violencia moral. Y en su cuento, Un hombre muerto a puntapiés, muestra cómo un crimen puede desaparecer detrás de una explicación social aparentemente sencilla. El relato comienza con una historia breve en un periódico. Un hombre ha muerto, ha sido brutalmente golpeado. La noticia no ofrece muchos detalles, pero introduce una información incidental, una frase casi secundaria. Se dice que el muerto Ramírez era vicioso, nada más. No se explica qué significa exactamente. No se ofrecen pruebas, solo la palabra. Y esa palabra tiene un efecto inmediato: transforma al muerto. En el contexto social de la época, llamar a alguien vicioso no era una descripción neutral, era una insinuación moral. Podía sugerir desviación, conductas consideradas inmorales, prácticas sexuales condenadas socialmente. De pronto el muerto deja de ser simplemente una víctima, se convierte en alguien sospechoso. Y es ahí donde ocurre algo fascinante y perturbador. El narrador comienza a imaginar la historia. A partir de esa palabra, el narrador reconstruye lo ocurrido. Imagina que Ramírez era homosexual. Imagina que intentó seducir a un muchacho de 14 años. Imagina que la agresión fue una reacción violenta ante esa insinuación. Pero lo importante es esto: todo es imaginación. Nada ha sido probado, nada ha sido investigado, nada ha sido demostrado. Y sin embargo, esa historia imaginada parece suficiente para explicar el crimen. Aquí aparece una cuestión profundamente jurídica. El derecho penal se basa en pruebas, en hechos comprobados, en procesos formales, pero en el cuento ocurre algo distinto. Una hipótesis narrativa comienza a sustituir a la investigación, que por cierto en el cuento nunca se dice que ocurrió. La historia imaginada parece más convincente que cualquier prueba. El crimen deja de ser un misterio que debe resolverse y se convierte en un hecho que parece explicarse por sí mismo. Si Ramírez era vicioso, entonces su muerte parece adquirir un sentido, no necesariamente una justificación explícita, pero sí una explicación implícita.
Es como si la sociedad creara un tribunal invisible, un tribunal donde no existen jueces, ni abogados, ni debido proceso, solo una sentencia silenciosa que ciertas personas merecen lo que les ocurre. Hay un elemento aún más inquietante. El narrador mismo se siente incómodo. Dice Palacio cuando el narrador se acerca a la comisaría y mantiene un breve diálogo con el comisario. ¿Es usted pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame, mi más sincero... No, señor, dije yo indignado. Ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y nada más. La idea del vicio le produce vergüenza. No quiere acercarse demasiado al caso. No quiere investigar mucho. No quiere llevar la historia hasta la policía. Y esa vergüenza explica algo fundamental. El crimen queda suspendido en una especie de silencio social. Aquí aparece la gran pregunta jurídica del cuento. En teoría, el derecho penal establece que toda vida tiene el mismo valor, pero la realidad social a veces funciona de manera distinta. Hay víctimas que provocan indignación y hay víctimas que provocan silencio. Cuando la reputación de la víctima se vuelve sospechosa, la urgencia de la justicia parece disminuir y el crimen comienza a desvanecerse. Lo que hace Palacio en este relato es extraordinario. No acusa directamente, no denuncia abiertamente. Simplemente produce el proceso mental mediante el cual una sociedad puede tolerar un crimen. Un proceso que comienza con una sola palabra, con una etiqueta moral, con una insinuación: vicioso. Una palabra que termina sustituyendo al juicio. Tal vez el verdadero horror de esta historia no sea la muerte de Ramírez. Tal vez el verdadero horror sea la facilidad con la que el crimen deja de tener importancia. Porque cuando una sociedad decide que ciertas vidas valen menos, la justicia deja de ser una obligación y se convierte en una opción. Y esa es la advertencia que nos deja un hombre muerto a puntapiés. Que a veces la violencia no necesita justificarse con pruebas. Le basta un prejuicio. Le basta una etiqueta. Esto fue Crímenes Escritos, donde la literatura se encuentra con la justicia. Si este episodio te hizo reflexionar, compartirlo es una forma de continuar esta conversación. Síguenos en Apple Podcast, Spotify, YouTube y TikTok. Nos vemos el próximo jueves.